Teresita Almada y Cristina Rodríguez. No, Ramírez, más conocida como La Flaca, dirigente sindical de AEU, del Banco de Seguro del Estado, hoy jubilada, como estamos casi todos acá jubilados. Y Teresita Almada, permitime que te diga, está con su compañero, el Pepe Cruz, que también es jubilado bancario. Así que acá hoy somos mayoría. Sí. Yo diría de votar rápido. Arráncate el trámite. Bueno, Jason también que nos acompaña. Sí, ella es nuestra asistente. Siempre. Bueno, y estamos con Teresita y con Cristina, porque ellas son parte de un trabajo de muchísimos años, ahora nos lo van a contar, que se plasma en estos días en la edición de un libro que se llama Paso de los Toros, una cárcel olvidada. Y el nombre ha sido elegido, es el único nombre que podría tener estas historias de las que ellas fueron parte junto a un conjunto muy numeroso de compañeras que estuvieron y soportaron la crueldad de ese otro campo de concentración escondido en la mitad del Uruguay. Todavía no lo pudimos leer el libro, lo tenemos acá, es un obsequio que nos dieron, lo vamos a leer con mucha emoción. Yo lo digo, a Mario le pasa lo mismo, cada vez estoy más emotivo ante estos relatos, ante estos cuentos, y se me nubla la vista, sinceramente lo digo, y hay historias que ya las conozco, claro. Pero lo vamos a leer con mucho amor. Lo vas a disfrutar en su mayor parte, te voy a decir. No te va a doler, sino que te va a agrandar la esperanza. Lo vas a disfrutar, vas a ver. Bueno. Te lo prometemos. Cuéntanos cómo empezó estas historias escritas. Mira, nosotros empezamos en la Facultad de Humanidades con Elizabeth Hamstead, que es una profesora de la historia del arte de North Dakota, que ella venía y vivía los inviernos acá y después iba a dar clases a North Dakota. Está muy viejita, por eso no ha podido venir a nada. La visitamos nosotros allá en la casa. Ella vive acá en Uruguay y habían compañeras y compañeros de diferentes lugares de detención. Pero después empezamos a llegar las de Paso los Toros y una ya invitaba a otra y fuimos predominando las de Paso los Toros ahí. Y además se fueron abriendo las que estaban en grupos de derechos humanos o de ayuda a un barrio, por ejemplo el barrio Punta Rieles, que se fueron una, o de distintas comisiones. Y fuimos quedándole Paso a los Toros. Y ellas, y Elizabeth, al oírnos hablar tanto de esta cárcel que nadie conocía, y hacer las anécdotas y reírnos y acordarnos, nos empezó a decir, ustedes tienen que escribir sobre esa cárcel, porque nadie conoce, y además es una cárcel muy especial, era de alta seguridad, estaba en el centro del país, en Paso de los Toros, eran de todas las mujeres del interior. Había alguna que era de Montevideo, pero como la habían llevado presa militando en el interior, estaban allá. Pero eran 2 o 3. Las demás éramos todas mujeres del interior. Y discúlpame, sí. ¿Tú son de Tacuarembó mismo? ¿O? Yo soy de Tacuarembó. Perdón, yo soy de Paso de los Toros. Bueno, era locataria, Soy locataria. Así que son de aquellos pagos las dos. Las dos de aquellos pagos, sí. Bueno, estando en los cuarteles, por ejemplo, yo estaba en el Tacuarembó, el Gordo Gabazo nos dijo que íbamos a una cárcel de alta seguridad y así fue. Inauguramos, llegaron las primeras compañeras de Paso a los Toros de mañana, la primera tanda de las que estaban en el cuartel de Tacuarembó a mediodía y después fueron llegando de todos los departamentos. Era una cárcel gris, oscura, toda gris, nosotros de gris, de los uniformes, las rejas grises, las paredes grises, las banderolas eran pintados los vidrios de grises, así que era muy oscura y muy húmeda. Había sido hecha también edificada con salitre para que fuera más
más húmeda. Así que, como sabemos, en el norte en invierno es mucho más frío Claro. y en verano hasta 40 o más grados Ujú. se soportaba allí. Yo quiero primero agradecer, si bien está escrito por mucha gente y se fue escribiendo, como dijo Teresita, y explicó su origen, su génesis, hubieron algunas compañeras, porque el grupo era muy grande y no se llevaba nunca a concretar nada, un grupo de compañeras, un grupo pequeño de compañeras, entre las que se encuentran Teresita, Ana Larecchia, Manola, Luján, Gracielita. Esas compañeras tomaron la posta y son las que nos recordaban todos los días que teníamos que escribir, que teníamos que traer lo que habíamos escrito. Hay escritos que son recientes, hay escritos que son muy viejos, hay escritos que no son escritos para este libro, pero que vinieron a parar este libro. Y hay escritos de familiares, hijos, hermanas, hermanos, y algún otro familiar. Que hace un compendio de todo lo que sufrió esta cárcel grande que fue el Uruguay. Es decir, no solo estábamos presos y sufríamos los que estábamos presos, estaban presos adentro los que eran familia, estaban presos adentro los trabajadores que no podían trabajar porque los habían echado, no podían hablar porque no sabían si las paredes oían. Entonces es un gran Uruguay, y de esa parte de ese Uruguay que estaba, en este caso, alrededor de nosotros, se conforma el libro. Una parte, por supuesto, ¿no? Claro. Nosotros, Teresita decía que ella vino de Tacuarembó, nosotros un gran grupo de compañeras anduvimos recorriendo en un periplo de casi todo el interior, con gente de todos lados, en cuarteles del interior, y fuimos a parar a la cárcel, la cual, es increíble, ¿no? La cual parecía como algo bueno, más deseado, porque tenía reglas, porque íbamos a estar casi todos los días con las compañeras, cosa que en los cuarteles no pasaba. No, Cristina, ¿y ustedes la militancia la hicieron en Montevideo o en Tacuarembó? No, yo milité en Paso de los Toros y en Durazno. No, yo en Tacuarembó, pero cada una venía de su militancia en su lugar, ¿no? En cualquier lugar. Salto, Paysandú, diferentes departamentos. Ujú. Fue así. ¿Y tenían qué edades en esa época? Irremediablemente jóvenes, muy pero muy jóvenes. Unas un poco más, que serían 5, 6, 10 años, pero éramos muy jovencitos. Mira, Blanca, De los 30 Claro, años. habían compañeras que cayeron de 17, cumplieron 18 enseguida y allá estaban. Blanca, y otras que ya esa teníamos hijos. pregunta que vos haces, yo estaba hojeando el libro mientras hablaban las compañeras y ya vi el primer acierto que ya me emocionó. Cada relato está la foto de la compañera en el momento más De o menos antes. que fue detenida De y su antes. foto actual. Sí, Entonces ahí vos ves el paso del tiempo. sí, ¿Eh? sí, sí. Ves la foto, ¿cómo nos pasaría a nosotros? Una foto de 19, 20 años de aquella época Claro. y hoy una de casi 70. Y eso dio un trabajo extra, ¿no? Es un, Todo es, eso. es un logro de este libro porque yo me dije eso, mirá el paso del tiempo. Sí. Está acá, Bueno, ¿no? y costó encontrar a veces fotos de antes, porque claro, con la requisa, con las Claro. mudanzas, con los cecilios y todas esas cosas se perdían las fotos de antes. Y las de ahora también dieron, porque todas queríamos salir fantásticas, entonces era imposible. ¡Qué coquetería, ¿no? Sí, era imposible, entonces salimos, bueno, está. Y bueno, Yo pero quiero- los planes que tenían los militares para ustedes realmente están fantásticos, ¿no? Yo quiero resaltar una cosa. En esa cárcel nos construimos como grupo, Ujú. que es el grupo que hoy sigue reuniéndose, que es una excepción casi en lo que se da, porque es un grupo que se reúne mensualmente, no todas vamos todos los meses, pero sí nos reunimos a comer, nos reunimos a comentarnos lo que nos pasa en la vida, las enfermedades, y acompañarnos y acompañar las buenas y las malas. Pero además, en esa instancia donde nos construimos colectivamente, cada uno se construyó
individualmente, somos las personas que somos y seguimos haciendo cosas con la utopía de los 20 años, la seguimos haciendo hoy. Más madura, con el alma con media suela, diría Serrat, pero seguimos en las mismas, más desgastados, pero aún con fuerza, porque eso fue lo que nos construyó. Con 20 años se hizo el núcleo de nuestra persona y lo bueno que teníamos de esa época. Por eso este libro resalta no las cosas tan dolorosas, no van a llorar con cosas muy dolorosas, van a encontrarse cómo el ser humano usa las cosas buenas, las alegrías, el arte, las palabras, la ternura para salir en libertad más allá de las rejas. Muy lindo. Sí, eso que decís es importante como para transmitirlo, ¿verdad? Porque esto de saber que alguien con experiencia y práctica, esto que decís, ¿no? Pudo crear, pudo recrear su vida, pudo compartir lo que le contaba el familiar, aunque fueran poquitas palabras, compartir cartas. Eso hacía a la vida, ¿verdad? A la espera de la salida, de la victoria de todas esas circunstancias. Así que bueno, me parece que es precioso que hayan podido, aunque demora en el tiempo más para las mujeres, encontrar ese espacio de decir, bueno, esto tenemos que contarlo. Sí. Este libro también fue escrito para borrar un poco el olvido, ¿no? Comunicar lo que mucha gente no sabía y no sabe todavía, porque gente incluso de aquella época no sabía que había esta cárcel de mujeres del interior. Entonces, Sí, siempre se centró en Montevideo, ¿verdad? Sí, claro, se centró todo en Montevideo, como que Punta Rieles era el número 1, Claro. establecimiento militar número 1 y Libertad el número 2. Pero el número 1 era Paso de los Toros, establecimiento militar de reclusión número 1 femenino, Paso de los Toros. Punta de Rieles era el número 2 y Libertad el número 1. Pero el masculino, número 1 claro. masculino, claro. Muchas pensamos que no se sabía si íbamos a resistir. Pero bueno, acá estamos, no pudieron con nosotras, tratamos de luchar con las... Por ejemplo, algo que nos daba mucha fuerza, la visita de los niños que vivieron con nosotros presos, las cartas de los familiares, que era un sostén impresionante. Las que teníamos compañeros en el penal de Libertad no nos daban las cartas que escribíamos cada 15 días. Llegamos a estar un año. Claro. ¿Eh? Represalias Constantemente, sí. Y en este libro, bueno, no hablamos de situaciones límite, por ejemplo, torturas y esas cosas no lo tocamos, porque se ha escrito mucho y todos pasamos por lo mismo, ¿no? Y la cárcel esta era muy especial. Yo creo que era muy especial. Habían 2 sectores, uno más chico, el otro más grande. Estaban lo que elegían los militares de peligrosa y no peligrosa, que nunca entendimos el por qué, porque de repente nos mezclaban de nuevo y las películas... Sí. Fácilmente pasábamos a ser peligrosos y fácilmente pasábamos a ser peligrosos. Si algún día te rebelabas por algo, ahí traías peligroso. Y bueno, ahora nosotros nos juntamos, como dijo la flaca, una vez por mes en casa de diferentes compañeras. Y a veces aparece algún hijo, algún nieto, nos acompañan. Y ahí siempre nos van a encontrar con una sonrisa. Pasamos divino, porque los encuentros empezaron por el libro, ¿no? Reuniéndonos para el libro. Entonces, claro, como mujeres, como dice Gracielita, llevamos de comer. Entonces eran tortas, bizcochos y postres, todo. Bueno, después de esos encuentros pasamos a los almuerzos. Entonces, los almuerzos son asados, algunas llevan un postre, otra torta, qué sé yo. Pasamos todo el día
haciendo anécdotas, charlando. No quiere decir que no hablemos con las compañeras y sepamos qué les está pasando, las acompañamos si están enfermas o si hay que acompañarla a internarse. Nos apoyamos como adentro, que nunca hicimos distinciones si quién era del partido o del movimiento o de cualquier sector político. O militante sindical. O no, Claro. Nunca hicimos, tratamos de ser solidarias todo entre nosotros y apoyarnos Claro. contra el rigor que había ahí, porque la guardia femenina era mucho peor que los hombres. ¿Y cuánto le llevó escribir el libro así? 17 años que lo empezamos. No, Sí. Yo quiero... Pero no quiere decir que tuvimos 17 años No, haciendo no. lo que hubiera sido perfecto, ¿no? Sí, sí. Sino que está en los empujones eso porque... Arrancaron con la idea hace 17 años. Claro, bueno, y empezamos. Yo escribí hace 17 años mi testimonio. Bueno, después hubo que recortarlo porque era larguísimo. Pero después, ¿cómo te voy a decir? En las comidas era imposible Claro. tocarlo del libro, Claro. porque era tal el bochinche, vienen compañeras del interior, y allá vienen las chiquilinas, todas tenemos de 60 para arriba, ¿sí? ¿no? 60 para arriba. Ay, llegan las chiquilinas, Parece llegan que fueran 3 o las hijas 4 de- con un bastón, una cosa, ¿verdad? Y aquella alegría que nos une que se iba a tocar del libro. Empezamos a pedir, escribieron testimonio y te mandaban lejos, ¿no? Pero bueno, después, por ejemplo, Manolita agarró una metodología muy buena. Ella se sentaba con una que estaba reacia a escribir todavía y sacaba apuntes, y hacía preguntas, hacía como un ¿cómo se dice? Reportaje. Un reportaje, y ahí se armaba el testimonio. Y Gracielita también, y que además manejaban maravillosamente lo que era la parte tecnológica, diría, de las computadoras y Claro. todo, que otras éramos nulas. ¿Y cómo, a ver, una pregunta? ¿Cómo se pusieron en el final, después de 17 años, de acuerdo en que este es el producto? O sea, porque me imagino que habrá habido en el camino corrección, no, pero esto yo no quiero, o Sí. Alguna lo sacó, sí, algunos lo Sí, retiró. algunas lo te digo, retiraron. pues no es fácil, ¿no? Sí, algunas lo retiraron porque los hijos estaban grandes, algunos discrepaban, otros Por eso, no, unos quieren hablar del tema, otros no quieren tocar el tema para nada. Los nietos lo mismo, algunos te preguntan muchas cosas, otros no quieren saber. Entonces llegó un momento que se dijo, bueno, esto tiene que terminar, porque se van a ir muriendo las compañeras, nos vamos a ir muriendo y el libro no está pronto. Ujú. Y otro temor era que Elizabeth, la promotora de este libro, que es un ser excepcional, también está con muchísimos años y está enferma y eso, y queríamos sacarlo antes que... Y se parió. Y se parió. Se parió un libro después de 17 años. Yo quería decirles que como cárcel de mujeres tenemos que tener en cuenta, y se nombra mucho en el libro, primero que fuimos madres, muchas de nosotros, madres jovencitas, madres un poquito menos jóvenes, pero madres. Lo que significó, que lo van a ver en el libro, que en el penal entraban los niños de lejos una vez al mes, todo el día, y los que estaban cerca, como en el caso de mi hijo, todos los días. Los niños no querían entrar, mi hijo no quería entrar, tenía que llevarlo mi hermano, que le llevaba 2 años, 2 y 4 años. Pero como madres también nos apoyamos y queremos homenajear a esas madres que criaron esos hijos, Claro. que anduvieron en el periplo de todo el Uruguay, porque la gente que no había O sea, las abuelas, sí, a madres de madres, tías. sí, que tuvieron, o las tías, las mujeres que nos rodearon a nosotros mujeres, que continentaron nuestra situación y que criaron nuestros hijos, a veces en un periplo, porque no habían ómnibus directo a Paso de los Toros, de donde venían, o tenían que ir a Flores, tenían que venir a Montevideo. Digo, eso, también los padres, pero como mujeres creo que amerita un homenaje especial a todas esas mujeres, ¿no? Y bueno, y los niños, y las madres que criaron esos hijos con todo lo que significaba, que muchas veces los tenían de rehén, los presionaban con los hijos,
las que parieron en la cárcel, que tuvieron que hacer un esfuerzo para que los militares intentaron que eso fuera doloroso y esas madres evadirse de esa situación y hacer que ese momento fuera realmente lo que significa tener un hijo, aunque sea en la peor situación. Digo, es como mujeres, yo creo que hay que rescatar. Y este libro lo que intenta entonces es traer eso olvidado que muchas veces la sociedad no lo quiere saber y otras veces no lo sabe porque nos olvidamos ya de contarlo. Y no hay peor cosa que el silencio. Porque el presente se vive y el futuro se construye si miramos el pasado y leemos la historia. Entonces, por eso es que este libro y el objetivo de este libro está acá y bueno, intentamos... Una pregunta. Yo hasta hace 2 años iba por el Ministerio de Defensa a la instalación de las placas de la memoria. En Tacuarembó estuvimos. Lo que no recuerdo hasta que estuve yo es si en la cárcel de Paso de los Toros se instaló la placa. Sí, se instaló. Me la perdí. Sí, se instaló y pudimos entrar de nuevo a la cárcel. Y vas a leer ahí un texto que hay sobre... Sí, ¿Qué es hoy la cárcel esa? Es una cárcel de presos comunes. Ojalá algún día sea museo. Claro. Sí, es una cárcel de presos comunes, donde era donde en el patio del sector más grande, ahora hicieron carpintería y esas cosas, hicieron unas modificaciones, y lo cómico es porque comentaban, pero qué fea que está esta cárcel. Como si hubiera sido linda para nosotros. Sí, porque la teníamos toda gris y oscura. Y habían restos ahora de pintura vieja, raspadas, todo sucio, desprolijo. Y claro que mirábamos para atrás el corredor y era un pozo negro. Yo creo que yo vi el piso hasta hundido del corredor de la pero cárcel. con Pepe les vamos a decir una cosa. El penal de Libertad lo manteníamos limpito nosotros también. ¿O no? Y después rompieron todo. Hay que poner una bomba. Todo eso. Sí, vamos a ir a un pequeño corte. Continuamos acá con Teresita y con Cristina, conversando cómo fue la génesis de este libro Paso de los Toros, una cárcel olvidada. Hemos recibido mensajes sobre todo de Gallego Miño, saludando a las compañeras y felicitándolas por este trabajo. Cristina, muchas gracias. Y Teresita, ¿ustedes imaginaban que iban a pasar tantos años en la cárcel? Cuando estaban ahí, ¿verdad? Cuando llegaron. Ya cuando fue el juez, no pensábamos tantos años. Pero ya cuando fue el juez ya empezaron a venir las primeras a regresar, era cuando estábamos en los cuarteles, y ya se venía con penas las mínimas de 2 a 6 años, ¿no? Y bueno, muchas compañeras estaban y algunas continúan muy bloqueadas, ¿viste? Para recordar lo que vivieron. Sí, la memoria tiene eso también, que es como para algunas personas sanador de tratar de olvidar, ¿no? Claro, es una especie de autodefensa, ¿no? Claro. De no volver a recordar aquellos episodios tan dolorosos que se vivieron, y bueno, pero un pueblo sin memoria está condenado al fracasar. Sí. Yo no estuve mucho tiempo, estuve 2 años y medio, pero a mí me sacó la presión de la Cruz Roja y Amnesty porque, aunque a la Cruz Roja le costó visitarme, llegó a visitarme en Punta Carretas, porque también estuve en el hospital de Punta Carretas, porque yo estaba muy enferma. Y hubo una campaña internacional que comenzó Erro y Michelini, y bueno, y lograron sacarme. sacarme. ¿Del país? Después, al principio me habían dicho que iba a salir directo para el exterior, pero después estuve en libertad vigilada acá, y bueno, y tuve que irme. ¿Ya trabajabas en el Banco Seguro? No, yo no. Yo volví, di como ¿Cuándo volviste? No, pues con el Pepe sí. Nosotros salimos de la escuela y trabajamos. Pero el ruso, el Ronald también, era restituido. Sí, ¿no? sí, Claro. restituido, seguro.
Bueno, este libro es un poco el hijo de todas. Ahora Qué lindo eso, dijimos, muy bien. bueno, nació nuestro bebé, fue como un parto con forceps, ¿no? Pero nació nuestro bebé y estamos contentísimas, orgullosas. Y bueno, espero que le guste a la gente. Se está vendiendo bien el libro. ¿Está en las librerías normales? Está en las librerías, sí. Perfecto. Es Muy bien. de fin de siglo. Y todas las librerías que lo pidan, ellos le mandan también. Están en la feria, ahora está en la feria de Piriápolis también. Va a haber feria en Canelones, va a estar también. Y bueno, por otro lado, para perder el miedo que para nosotros es como un silenciador poderoso, ¿no? El miedo a recordar y volver a sufrir todo aquello. Y hay gente como que no quiere escuchar, o que nosotros decimos muchas veces que es casi intransferible la experiencia de los presos. Uno les cuenta las cosas, pero sabemos que pueden entender hasta ciertas cosas, otras no las van a entender porque es imposible además transmitir, ¿no? Lo que sentíamos cuando había una compañera enferma, como dice la flaca, ella estuvo muy enferma, íbamos a hablar con el comandante, era una lucha continua para ayudar con la comida. Bueno, los familiares nos llevaban también los paquetes con yerba, no fideos, ¿no? Porque no podíamos cocinar, yerba, arroz nos dejaban hacer para las dietas de las compañeras enfermas. ¿Cuántas llegaron a ser el punto máximo? 160 y pico. Sí, 166 más o menos. En celdas individuales, que importante. es importantísimo, porque la celda individual tenía como una cama de cemento, sí, una pileta de cemento, una mesa de cemento con su banco de cemento y una taza para las necesidades. Todo chiquito. En esa celda después se puso una cucheta arriba de esa y después se puso otra cucheta, así que la hacinación, el hacinamiento de una de una celda de una persona 4, eran 3. en las de 4 eran 8, en las 10, de llegamos a ser 10. Habían de 12, así que en las que habían sido creadas para otra. Imagínate que la puerta no podía estar cerrada con esa cantidad de gente porque moríamos. A veces la cerraban. Sí, según la guardia la cerraban. Moríamos asfixiadas. Pero las guardias, la policía militar, sí, de guardia, las que nos cuidaban eran mujeres, las PMF, policía militar femenina, que eran peor que los hombres, porque ellas sentían un rencor por las mujeres que habían dejado sus casas, nos vivían diciendo, dejaron la casa y los hijos y todas esas cosas, y provocando, no te dejaban dormir tranquila, pasaban el tolete por las rejas, taconeaban, te alumbraban la cara con la linterna, eran medias sádicas también, ¿no? No hay que olvidar que esas señoras fueron formadas para esa situación. Nosotros hasta el momento y en los cuarteles teníamos policía de la ciudad que nos conocía, la jefatura, de la seccional. Ahí fueron educadas con una rabia, un despecho y poniéndose en el lugar peor que el del hombre para las torturas psicológicas cotidianas. Se corrieron al hombre, al militar, al soldado, se pusieron ella era como las mujeres podíamos haber hecho eso. Y además, claro, tenían hacían mérito porque tenían el sargento atrás, el comandante, todas esas cosas. Entonces ellos hacían mérito con nosotros. Pero quiero hablar un poco de los niños. Habían 2 compañeras que vivían con los bebés ahí porque venían de los cuarteles, y tenían, Natalia y Feifo, tuvieron hasta
cerca del año aprendieron a balbucear con nosotras allá adentro, era nuestra alegría, claro, ¿no? Andar en andador, al Fefo no lo paraban ni las rejas, pechaba contra todo. Todas eran madres. Sí, éramos todas madres, las que éramos madres. Pero cómo sufrían también, porque si la madre estaba sancionada, los militares no permitían que las tías, que éramos nosotros, todas las tías, sacáramos el bebé al patio a tomar aire y sol. Y después estaba Adrianita y el tuyo también iba, Martín, ¿no? sí. Y Martín Y Alessi, que iba con Martín, porque Alessi Sí. era mi hermano. y Adrianita y Antonina, que las madres eran de allí. Entonces entraban de mañana, pasaban el día con las madres y nosotras, y se iban de tardecita. Y después estaban las visitas cada 15 días de los que vivían cerca, y hubieron compañeras que tuvieron en los 5 años que estuvieron en la cárcel de Paso de los Toros, una vez visita o dos, porque vivían tan lejos, ponele Bella Unión, Fray claro. Bento, que para llegar, hay una compañera, Laura, que en la única vez que pudieron juntar para ir los dos hijos a verla, se rompió el tren. Entonces llegaron y no lo dejaban entrar porque era después de la visita, Claro. el horario. Llegaron tarde, pero tanto llorar y los niños lloraban y la madre también, que los dejaron entrar 1 hora nada más. O sea que habían pasado desde la noche anterior, habían niños también que tenían los padres en libertad, entonces viajaban a Paso de los Toros, nos visitaban a nosotros y al otro día recién llegaban al penal de Libertad a visitar a los padres, pero entonces era un periplo Sí. de estar en la intemperie afuera, esperar el tren, o el Y en el penal de ómnibus, Libertad soportar a Amanda. y en el Qué penal de vieja mala Libertad esa, son ¿eh? así. Y esa era la jefa de toda esa La milicia. odiaban todos los niños, Sí. sí, Te voy a sí. contar una cosa para descomprimir. Hace unos meses atrás estuvieron con nosotros acá Graciela Jorge, Selene Palermo Sí. y Gabrielita. Fernando. La Fernando. hija, sí, la hija. Era a raíz de que ese fin de semana se había organizado una caminata desde 8 de octubre, ¿no? Sí. Camino Maldonado, hasta el penal de Punta Rieles. Y era organizada por los hijos e hijas Sí. para recordar cuando eran bebés que tenían que hacer esos 3 kilómetros, pero son 2 o 3 kilómetros, ¿no? Con lluvia, calor. Entonces yo le recordaba una anécdota que me habían hecho, que cuando lo estuvieron hasta los 2 años acá en Montevideo, a los hijos. A los 2 años se los sacaron y lo dieron a los familiares. Ah, sí, Sí, en fueron todo, todas todo, para todo el así. INES. Entonces, eso que vos estabas diciendo, Tere, la primera palabra que aprendieron a decir fue mamá. Y la segunda fue recreo. Claro, porque las madres decían, está recreo. Y el bebé aprendió mamá. Y la segunda, recreo, ¿no? Mi hermano escribe una que se llama ahí Las tías sin recreo. Mi hermano tenía 5 años. Léelo porque Sí, vas a sí. ver qué es. Las tías sin recreo. Que tías y recreo. Sí, entonces, para un padre también, yo no tuve hijos en ese momento, ¿no? Fue en parte un alivio para soportar mejor. Pero sobre todo para la mamá, la madre, ver ese niño una vez por mes, ver que va creciendo, que llega un día que ya tiene 10, 12 años, en algunos casos, como Gabrielita. Cuando salieron los padres tenía 13 años. Bueno, a nosotros nos dejaban entrar los niños y después el comandante Simeone, que fue el último que tuvimos ahí, sacó la visita de los niños porque dice que era tan horrible como estábamos que los niños, era horrible para los niños. Entonces le decíamos, si hace 5 años que viene el niño, creció acá viendo qué porquería comemos, que estamos amontonadas, que helado en invierno y súper caluroso en verano, que casi nos asfixiamos allá, Sí. porque Paso los Toros es terriblemente caluroso. Y según las guardias, según los sádicas que fueran las guardias, no nos abrían las puertas de la celda. Y otras sí nos abrían, que nos sentábamos en el corredor, asfixiadas, así, a hacernos aire con algo, porque era insoportable el calor, ¿no? Bueno, y como los niños de aquel entonces se acuerdan, y si bien se acuerdan de todo lo horrible que fue la vida de ellos sin nosotras afuera, por más bien que
que las tías y las abuelas los cuidaran, cómo ellos sentían el rechazo de otros niños que les decía la madre, ese es hijo de tu papá, no te acerques, no te juntes. horrible, y que estaban separados nuestros, que cuando se iban a veces eran un duelo aquello. Pero también se acuerdan que las visitas con nosotros eran la cosa más divina. Todas las tías le esperaban con juegos, les hacíamos postre con galletitas y dulce de leche que no dejaban entrar, Claro. nos pintábamos, Eso decíamos, les cantábamos, se preparaban para eso. Graciela hice. nos preparábamos para eso y entonces era una fiesta todo el día. Se tocaba la guitarra, se cantaba, se bailaba, hasta que se fuera y que nos vieran con la mejor sonrisa cuando se fueran, ¿no? Porque se iban muy mal. Ahora, toda esta experiencia que ustedes vivieron y que pudieron sortear, resistir, ¿la van a compartir con quienes? ¿Tienen pensado seguir comunicando esta experiencia, compartiéndola? ¿Qué proyectos tienen con respecto a eso? No, nosotros tratamos de compartir todo lo que se pueda. Yo siempre digo, hay que contar. Por ejemplo, uno conoce gente nueva, yo trato, o vecinos nuevos o algo, yo trato de que enseguida se enteren quién fui y quién soy. Yo soy la misma de antes, pienso igual, no me arrepiento de la lucha y por lo que pasamos, porque fue una experiencia también que nos dio mucha fortaleza, nos dio el estar en la cárcel. Nos hizo ser más solidarias, nos hizo aprender a compartir todo, a ayudarnos, a no importar como decía hoy, de qué organización era o de qué dejaba de ser, con los familiares. Yo creo que mejoramos como personas y que nos ayudó para sobrevivir afuera también. Entonces, que la gente sepa también lo que se vivió, porque Uruguay fue una gran cárcel, ¿no? También nos íbamos al exilio, el incilio que decimos que pasó todo el pueblo uruguayo, que cuando empezamos en la facultad había una señora que iba porque dice que era la primera vez que ella, después de la dictadura, hablaba del frente. Del frente y de lo que fue, ¿no? Porque habían quedado, desde que habían llevado un familiar, que no se tocó más el tema. Claro. Estaban en ese silencio, que no hay cosa peor que el silencio, ¿no? Sobre lo que uno ha vivido. Claro, pero en dictadura la experiencia mía, de Blanca, nosotros tampoco comentábamos con nuestros hijos, que tenemos 4 hijos, que ya eran en ese momento 3, 4, 5 años. Sí. Por miedo a que fueran a la escuela y comentaran, ¿no? No del frente, en realidad. Estamos hablando de la cárcel, de la dictadura. Un poco eso creó una generación de muchachos de 40 y pico de años que a ver cómo podría expresarme, que no perdieron unos años de vida sin nosotros. Por ejemplo, nosotros 3 a los 14, 15 años ya estábamos en la vieja y querida lucha. Y mis hijos no pudieron hacer eso. Sí, no, pero Mario, estoy de acuerdo contigo. Y yo recuerdo mi infancia y adolescencia, los domingos, las comidas familiares, mis viejos eran colorados, toda mi familia. Sí, sí. Y se discutía de política. Y entonces vos estabas jugando y estabas escuchando, siendo niño. Ahora, es lo que dice Mario, en esos años oscuros no se hablaban ni los domingos ni los lunes, no se hablaba. O sea que hubo esa generación, no se educó en el debate por el miedo. Después, pero ese miedo quedó inserto de tal manera que pasaron como 40 años para poder hablar. Porque digo, quedó el miedo, quedó el núcleo ese de que no se debate, de que no se habla, porque por ese miedo grande de cualquier cosa que fuera pasar. Después llegó la generación del 83, que es una generación de jóvenes que se comprometió en la lucha, ¿no? Realmente un ejemplo. Pero bueno, pero hubo otra que ese periodo oscuro, negro, que no se hablaba. De todas maneras hay que confiar en la juventud. Ellos de alguna manera u otra protestan y
y pienso que también pueden evolucionar en otros sentidos y cada uno, bueno, está en la trinchera que puede Sí, estar, ¿no? Cuando dije eso de mis hijos, por ejemplo, o sea, cuando salimos de la dictadura, hoy en día son militantes. O sea, tienen Claro. entre 35 y 40 años. Y van a los actos y van a esto, digo. Felicita, en Sí. este momento- Cristina, quería saber, ustedes que dicen que son un colectivo que se sigue juntando, Sí. que se siguen cuidando Sí. y que son mujeres políticas, ¿verdad? Sí. ¿Qué mirada tienen hoy con 3 gobiernos de Frente Amplio, con una agenda de derechos, con cosas nuevas, con cambios que se han hecho? ¿Cuál es la mirada de ustedes en este momento? ¿O qué les gustaría aportar, verdad, de esa experiencia que han tenido ustedes y la que tienen hoy? Yo creo que si nosotros intentamos sacar en un libro o en varios libros, o seguiremos contestándote la primera pregunta que hiciste, la anterior, en que seguiremos sacando libros seguramente individuales, colectivos, de muchas o de pocas, es en el intento de que las cosas no vuelvan a pasar nunca más. Creo que Brasil, y no podemos menos que cuando haces esa pregunta hablar de Brasil, Sí. que Brasil tuvo una dictadura de la cual no se tocó nada posteriormente. Que ni los militares, ni las torturas, ni los muertos, que no se habló de lo que había pasado en dictadura. 20 años de una dictadura muy cruel. Feroz. Y hoy este señor, con su fascismo a cuesta, Bolsonaro. se da el lujo de decir que por qué, que lo mal que hicieron, y acá algunos militares lo habían dicho a eso, Sí, sí. lo mal que hicieron De no no matar a fue no todos. matarlos, Sí, sí, sí. ¿verdad? Entonces estas cosas tienen que recordarse y por lo tanto entonces recordar las conquistas que tenemos en derechos humanos. Los uruguayos somos de pelear por nuestras conquistas, somos de pelear porque las cosas no nos alcanzan, los derechos que tenemos, y seguimos por más derechos, y está bien, sigamos por más derechos, pero no olvidándonos que tenemos un enemigo, Reconociendo también que- lo avanzado. claro, y que contra ese enemigo nos vamos a tener que parar, porque va a contagiar, si bien los Sí, otros sí, no son sí. fascistas, va a contagiar esa derecha que no es fascista y se va a ir fascista, porque no es el único lugar, Europa está igual. Europa. Entonces, a mí me asusta el porvenir, me asustan mis nietos, Sí. me da miedo Yo por lo eso. siento igual, ¿sabes? Yo pienso en mis nietos. Claro, porque Esa es una postura, Cristina, política muy importante, ¿verdad? Porque hay que seguir resistiendo. Hay que seguir ¿Cómo resistiendo. no? Con Sí, creatividad, sí, sí. con fortaleza, con amor. Hay una canción que anduvo en estos días. Porque no somos quejosas. Eso, Ujú. este libro, tal vez, como dijo una compañera, tenga más flores que rejas. Porque la portada vieron que es la reja de la Ujú. cárcel y una flor que se le cae un pétalo como una lágrima. Pero tal vez haya más flores y más esperanza adentro, más optimismo que los momentos malos. Y bueno, y que no somos quejosas, siempre estamos agradecidas a la vida porque se pensó que tal vez no se sobreviviera, no pudieron liquidarnos, ¿no? Y después intentaron enloquecernos, tampoco Volver pudieron, locas, sí. no pudieron enloquecernos. Acá estamos con los años a cuestas, con Nana, por supuesto, pero creo que mantenemos el espíritu y las ganas de seguir luchando, bueno, en la trinchera que nos toque, ¿no? Y agradecer que la vida nos ha dado esta oportunidad y que juntos podemos, dijera el bebé, y bueno, no aflojar, porque si nosotros nos quejamos nada más, porque hicimos esto, lo otro, no sé qué, y no seguimos luchando, no seguimos transmitiendo lo que se vivió, porque nunca más queremos terrorismo de Estado, nunca más queremos que haya gente en las cárceles, prisioneros políticos por dictaduras crueles, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, acá estamos.
Yo te quiero hacer una Para mí, pregunta. que quiero aclarar una cosa. Vos, Creo Flaca, que, siempre interrumpís. que creo que nos quedó en el tintero y no puede Sí. quedar en el tintero. Son, porque cuando dijiste de la flor y el pétalo caído, son nuestras compañeras que murieron en el transcurso, que lucharon y fueron desaparecidos, por las que murieron en la cárcel, que murieron, y las que murieron posteriormente, Después. como consecuencia de Secuela. toda, claro, y secuela de todo eso que pasó. Y las que murieron porque ya estaban viejitas. Esas compañeras están y seguirán estando entre nosotros. Están en este libro Sí, sí. y están en nuestro corazón y en nuestra Están memoria. hoy acá con nosotros, Cristina, con nosotros, con nosotras, y van a seguir estando, porque caminan junto a todo el pueblo. ¿verdad? Yo quería hacer esta pregunta, que es parte también, seguramente, no solo en este libro. Hablábamos de la relación con los hijos, hablábamos de la relación con los familiares, y tenemos la suerte acá en el estudio de que está el Pepe Cruz, que es la pareja de Teresita, y que estuvieron separados 13 años. Y desde el día que salieron, me consta, volvieron a rearmar esa familia, porque después fue difícil rearmar las familias. Y en el caso de ellos dos, me consta, por eso me alegra que Pepe haya acompañado a Teresita, eso fue parte también de la resistencia, Teresita. Sí, fue porque, por ejemplo, no nos daban las cartas que escribíamos cada 15 días y me acuerdo una vez que fue la Cruz Roja, yo me quejé de eso y el comandante dijo, bueno, le estará escribiendo a otra. Claro, entonces... ¡Qué buchón ese comandante! Sí, entonces, nosotros mantener la pareja durante años, después, en el exilio, mantener la relación con los hijos, el hijo nos quedó en el exilio, tenemos los nietos y una ¿En bisnieta dónde allá, estuvieron? en Suecia. En Suecia. Él seguía preso, yo Sí, llegué el sí. 9 de marzo y él salió el 10. Conmigo, lo saqué yo, claro, salimos bueno. por el alfabético. Entonces, Exactamente. sí, fue difícil y bueno, acá estamos juntos como desde los 17 años, así que cargamos mutuamente uno con Y el bueno, otro. ya nos queda un poquito de programa, pero vamos a entregarle una rosa a cada una, ya que hablaron de las flores. Muchas gracias, Nuestro muy humilde amable. obsequio Bueno, de- muchas desde el gracias. pie. Agradecerles Muchas a gracias. ustedes. No, todavía no terminamos. No, Falta- y una cosa sobre este presente. En 72 programas, todos divinos compañeros y compañeras, pero dar un presente a muy pocos. Somos Sí. unas privilegiadas. Sí, sí, sí. No, el problema Realmente, es económico. realmente sí, es económico y por eso, Mi flor predilecta. pero hoy entendimos que sí, que de parte nuestra tenía que haber una atención porque no dejamos de ser caballeros. Entonces, Ya del apellido. Y bueno, y como Bueno, decía bueno. Cristina, esperamos muchos libros más, porque la mujer hace un aporte muy importante de que lo cotidiano también es político, ¿verdad? Y de lo cotidiano, que era la convivencia, que era la resistencia, se hace política, ¿verdad? Y hay que compartirlo. ¿Cómo no? De alguna de las compañeras de ustedes, disculpame, Sí, sí, se dedica a escribir, por ejemplo, es escritora, digo, de las... No. No por el libro Bien. sino como profesión, No, digamos. yo he escrito alguna cosa, algún Bueno. cuento ha ido a Evo, al coso, y he Ah, sacado sí, alguna sí. mención, pero son cositas cortitas y No, de que- escritora. ¿No? que nos haya la lanzado flaca fama. Ramírez escribía volantes combativos en AEU. Y bueno, está. Bueno, vos escribiste un libro excepcional, digamos. Sí, con Brachini escribimos. con Brachini. Sí, sí. Nos hizo bien fue una escribirlo, ¿verdad? oportunidad. Sí, sí, nos Sí, hizo sí. bien. Estimulado por el ñato, que nos decía, escriban. Y bueno, un día largamos y
salió en eso, nos hizo sentir bien. No, yo no conozco tu libro, así Bueno, que... te voy a regalar uno. Bueno, Sí. encantada. Bueno, seguimos recibiendo cantidad de mensajes saludándolas. Bueno, A las Bueno, invitadas que sigan luchando. Muchísimas gracias a los que llaman y que nos están escuchando. Hay compañeras que también nos están escuchando y después nos van a decir, bueno, estuvieron bien o estuvieron horribles. o nos regañarán. Un saludo grande para todo ese colectivo. Bueno, Bueno, muchas muchas gracias gracias. a ustedes, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno.